Muy bien, buenas noches. Hemos tenido un poco de problema con el sistema del Wi-Fi, pero vamos a ver si acaso no se cae el Wi-Fi, se lo ponemos por Facebook. Queremos saludar a todos en el nombre del bendito sea y saludamos especialmente en Nueva York a la hermana Loida, que su familia ya está bien y esto nos alegra mucho. Hemos empezado en diferentes frentes el servicio, porque cuando yo era bien jovencito comencé mi servicio y pensaba que las religiones era lo más efectivo para servir al bendito sea. Pero cuando fui al seminario me di cuenta que las cosas no eran como yo pensaba que eran, y empezó mi búsqueda, una búsqueda espiritual muy grande. Luego, cuando vine a Estados Unidos, pensé que si yo pudiera llegar a ser un líder de alguna organización, yo podría hacer las cosas como las cosas debían ser, y fue así. Llegué a ser el líder de muchas congregaciones en una organización, pero no se puede cambiar nada porque todas las organizaciones, y digo todas, son inflexibles, no se pueden cambiar porque sus estructuras están establecidas por cientos y cientos de años. Además de las estructuras que están establecidas por cientos de años, hay credos muy fuertes, los cuales usted no puede cambiar. Entonces, sucedió que yo renuncié a todos los puestos que yo tenía y regresé a California, y de donde fui ordenado en 1969, aquí. Yo ingresé en el seminario en Cuba en 1955 y en 1960 entré al pastorado en Cuba. 1962 entré a Estados Unidos y estuve en diferentes partes de Estados Unidos, pero en las religiones usted tenía que pasar un periodo de años para que uno lo pudiesen ordenar al ministerio. Y no fue hasta 1969 que en Alhambra fui ordenado al ministerio y fui enviado a New Jersey, donde me encargué del programa de refugiados cubanos y tuve una congregación muy grande allá. Luego fui como director de todos los estados de Nueva Inglaterra. Y al renunciar, como dije antes, regresé a California y empecé a trabajar con una organización de los cuales queríamos hacer las cosas conforme a las Escrituras. Y trabajé varios años en México y levanté 45 congregaciones. Al final los líderes se encelaron, me mandaron a matar y tuve que salir sin nada. Y milagrosamente me escapé. Salí muy herido, salí triste y regresé a California. Cuando llegué a California, eso fue el año 1987,
Y recuerdo que cuando llegué en el 87, muy triste, llegó una señora y dijo que venía de parte de la iglesia satánica. Y me dijo que me ofrecían $3 millones para empezar si les servías a ellos, y ellos me iban a dar la iglesia más grande de California. Y yo le dije que Satanás no podía dar iglesias. Ellos me dijeron que sí, que muchos pastores habían pactado con ellos. Yo le dije que no. Y ahí empezó una guerra muy dura, muy difícil conmigo. Cuando llegué a la casa, estaba la casa llena de estiércol desde arriba hasta abajo. Cruces de hueso de muerto afuera. El carro, cuando lo fui a arrancar al otro día, se le partió el motor por la mitad. Fue una lucha de 6 años, porque yo abrí el camino de fe, así se llamó, camino de fe, porque esa congregación para mí era un camino de fe en ese tiempo, porque era el inicio de una investigación espiritual. Ya no quería seguir ningún credo, no quería seguir ninguna religión, sino un camino de fe. Ese camino de fe empezó en una investigación y una lucha que, vuelvo a repetir, duró 6 años, hasta que a los 6 años empezó a venir revelación. En esa revelación yo recuerdo que cada noche yo subía como un jardín. Era un lugar muy hermoso, un jardín, y tenía debajo de un árbol, era como una banca de mármol transparentes, y a mi lado se sentaba un ser que era de luz transparente, pero era un ser espiritual, el cual yo entendí que era Yahshua HaMashiach, o el que se conoce en los círculos como Jesucristo. Me enseñó por un periodo de 5 años. Me enseñó muchas cosas hermosas, pero el problema, hermano, no es saber. El problema no es aprender. El problema mayor es saber qué se nos está diciendo, no qué es lo que estamos oyendo. Porque usted puede oír una cosa y lo puede interpretar a su criterio. Por eso, lo importante de la revelación divina es poderla filtrar a través de la conciencia divina y poder entender el lenguaje espiritual. De todas maneras, sirvió de mucha bendición, y con esa bendición al final encontramos las raíces hebreas. Terminó encontrando las raíces hebreas, porque cuando él me enseñaba términos que yo no conocía. Me hablaba de la Ein Sof, me hablaba del En Sof, me hablaba del Ex Nihilo, y yo no entendía ni siquiera qué era eso. Entonces, un día iba por una calle, no sé si ustedes la conocen, en Southgate, y se llama Pacific. En la calle Pacific había un hermano
que se llama Lino, y él tenía una joyería. Y me estaba haciendo una cadena que yo le había mandado hacer. Y mientras él me la terminaba, yo me puse a caminar y había una pequeña librería, como a 4 o 5 tiendas de la joyería de Lino. Y yo me fijé en un librito que decía Misticismo Judío. Y era como un libreto pequeño, que yo conservo ese libro en mi biblioteca. Entonces, cuando yo leí ese libro, Misticismo Judío, miré la palabra Ein Sof, En Sof, Es Nihilo, el árbol de la vida, la Sefirot, y yo dije, esto es la revelación que me dio el maestro. Y entonces empecé a buscar en la religión judía, porque yo no conocía nada de los judíos, no conocía nada de Torá en ese tiempo, sino lo que se me había dicho. Entonces yo pensé que lo que el maestro me estaba enseñando era la religión judía. Pues dije, me voy a hacer judío, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, a los pocos tiempos me di cuenta que una cosa es la religión y otra es la revelación. Porque encontré mucha discriminación hacia mí y vinieron con muchas regulaciones, cómo me tenía que vestir, cómo me tenía que portar, que yo tenía que renunciar al Mesías, que yo tenía muchísimas cosas. Inclusive me quisieron llevar todos los hermanos que estaban bajo mi cuidado y llevárselo a ellos y entonces no vi ahí honestidad. Como no vi honestidad en ello, yo dije, esto no puede ser así. ¿Qué fue lo que me enseñó el maestro? Pero de todas maneras seguimos investigando. Y la manera que seguí investigando fue que me compré una concordancia. Se llama Strong Concordance. Y me puse yo, sin saber, a traducir la escritura. Y fue una gran sorpresa que con esa concordancia que no sabíamos nada, pero de todas maneras ni estaba 100% todavía conforme a la emet o la verdad, pues tenía muchas cosas que me despertaron mi conciencia espiritual y pude ver los errores garrafales que había en la escritura. Y eso me preocupó mucho, porque como digo, pudieron traducir la escritura de tal manera que se cambiaron nombres, se quitó todo lo que estaba en hebreo y se puso en griego. Por ejemplo, se quitó el nombre de Yeshua y se le puso Jesús. Se quitó el nombre de Yahweh, se le puso Jehová. Vi muchas palabras que estaban incorrectas. Se quitó la palabra talit y se le puso manto. Se quitó la palabra misnafesh y se le puso turbante. Y en otras palabras se le puso mitra. Y se quitó la palabra Samaín y se puso Uranos, un planeta.
se metió la palabra infierno donde no tenía que meterse. Entonces pues yo me sentí muy preocupado cómo iba a enseñar al pueblo. Empecé a buscar, empecé a estudiar y con el tiempo, estoy hablando yo solito, no tenía dónde ir, no tenía a decirle a un maestro, oye, enséñame tú, enséñame el hebreo, cómo está esto, yo solo, porque la sinagoga judía no me recibían ni me querían enseñar. Usted es un gentil, aquí no lo queremos. Así me dijeron. Entonces, cerca de Alhambra había una sinagoga y yo fui donde estaba el rabino y le dije que necesitaba ayuda y me dijeron que ellos no nos podían ayudar, pero que había un señor ahí que él quizás me pudiera ayudar, que se llamaba David. Entonces fui donde estaba David y era un judío que vivía aquí casado con una mexicana. Entonces él me enseñó los primeros pasos, el hebreo, nos enseñó la danza en Alhambra y así fuimos creciendo. Conocimos el nombre, empezamos a estudiar el hebreo y con una experiencia muy limitada seguimos en lo que se llama ese camino de fe. Luego entendimos que la palabra camino de fe se llama Derek Emuná. Entonces le cambiamos el nombre a la congregación y le pusimos Derek Emuná y el traducción camino de fe. Lo entendimos en los 32 senderos de la Torá. Entonces, así poco a poco fuimos aprendiendo y fueron saliendo congregaciones, muchas congregaciones. ¿Y cómo la vamos a enseñar? Hicimos lo que dejarnos guiar, y entonces ya tuvimos un poco de experiencia, un poco de conocimiento y fuimos a la calle 17 en un restaurante que se llama IHOP o International House Pancake y ahí empezamos a enseñar y empezaron a venir pastores y líderes de todas partes de Sudamérica. Vinieron de Argentina, vinieron de Brasil, vinieron de Ecuador, vinieron de Colombia, de Panamá, de México, de Venezuela, de todos esos países vinieron a escucharnos y al regresar empezaron a salir congregaciones, ¿verdad? Al salir esas congregaciones, pues hubo que hacer una organización y esa organización le pusimos Shema Koli. Pero esa organización en sí nunca fue la idea de hacer una organización, sino para poder operar legalmente en este país. Porque en este país no puede haber legalmente algo religioso si no está registrado en el gobierno. Y eso fue lo que nosotros hicimos, registrarnos, pero siempre lo hicimos con el corazón abierto, sin querer formar una organización, sino que el proceso fuera el que nos fuera llevando. Ok,
Luego empezaron a venir pastores y venir hermanos, y fue algo bien, hubo muchas congregaciones, se levantaron, estuvimos en África y allá estaba un pastor, se llama Salifou. Salifou lo conocimos en Inglaterra. Tenía varias congregaciones en Inglaterra, en Alemania y en África tenía como 600 congregaciones. Salifou. Nosotros tuvimos varias semanas con Salifou y él entró a nuestro ministerio. Pudiésemos decir que habíamos tenido como 3,000 congregaciones si hubiésemos contado las congregaciones de Salifou que se puso bajo nuestro ministerio. Sin embargo, no lo contamos porque no las fundamos nosotros, sino las fundó Salifou. Salifou me pidió que le entrenara a 300 de sus pastores de África. Y estuvimos entrenándolos y hablándole de lo hebreo por varios tiempos. Y de ahí, pues, no sabemos a ciencia cierta a dónde ha llegado lo que nosotros enseñamos, porque ellos siguieron en la enseñanza que nosotros les dimos. Después vinieron los hermanos de la India, el hermano Matthew. El hermano Matthew es un hermano muy precioso y se unió a nuestro servicio, y él tiene más de 70 congregaciones y tiene una escuela la cual nosotros hemos ayudado y queremos llevar la universidad a la India. Estuvimos en China, hermano, y allí pudimos levantar congregaciones, pero no se pueden levantar oficialmente porque está prohibido hacerlo, pero lo hicimos en casas como conversaciones. Eso es lo que se puede hacer en China, conversaciones. Y eso lo hicimos. Bueno, esto llegó a ser algo muy grande que me asustó. ¿Usted sabe por qué me asustó? Porque cuando se hace una congregación como nosotros lo queríamos hacer, pero queríamos hacer algo informal, no había cerca para que la gente ambiciosa se metiera también, y eso no es la intención que nosotros tuvimos. No teníamos la fuerza para poder ayudar todas las necesidades que teníamos, porque empezamos con pocos recursos. De todos modos, estaba en Colombia y un hermano de Colombia sintió venir a Panamá. En Panamá se levantó una congregación y me llamaron: hermano Pedro, tienes que venir a Panamá para que nos ayude. Entonces tomé un avión y llegué a Panamá a las 6 de la mañana. A las 7 de la mañana llegué a la casa de los hermanos, desayuné, me bañé y me acosté a dormir. Cuando me acosté a dormir, antes le dije a ellos que me llamaran a las 2 que los iba a invitar a almorzar, que llamaran un taxi
Entonces ellos llamaron el taxi a las 2 y vino el taxista y me fueron a despertar y yo no estaba. Y le dijeron al fin al taxista que se fuera, que yo me había desaparecido y no sabían dónde estaba. Pensaban que yo había salido inadvertidamente y me había ido a caminar, o había ido a la tienda de la esquina, no sé qué pensaron en sí, pero yo desperté a las 4 en la cama y le dije a ellos, ¿por qué no me despertaron? No, si usted no estaba, usted no fue a la tienda, no, yo estaba en la cama, fuimos al baño, fuimos todo, usted no estaba. No, sí, yo estaba, no, yo estaba y yo me desperté en la cama. Bueno, yo dije, ¿qué me habrá pasado? Cuando estuve con ellos como 3 días ministrando, después tomé el avión y llegué a Colombia. Cuando llegué a Colombia, me acordé a dónde había ido y todo lo que me habían dicho. Y para mí fue tan duro, tan duro, tan duro, que no pude resistir y me volví como loco. Porque pude ver las cosas como son. Entonces, la pregunta que yo tenía es, ¿qué le digo a la gente? ¿Le voy a decir que estaba equivocado? ¿Me entiende? No le puedo decir eso a la gente. Ahora, ¿qué hago? Me fui a un lugar que se llama Guaduas en Colombia y estuve en Guaduas algún tiempo. Regresé a California y me tomó cerca de 3 años para yo poder asimilar todo aquello. Me recuerdo exactamente que a mí se me dijo, tú tienes lo mejor, pero no tienes lo máximo. Para tener lo máximo tienes que dejar lo mejor. Porque la vida es un proceso de ciclos. Entonces, puedo entender claramente ahora que si yo hubiera dicho, no, yo me quedo con lo mejor, hubiese seguido con lo mejor, pero nunca hubiese tenido lo máximo. Pero para tener lo máximo tenía que dejar lo mejor. Y lo mejor era dejar todas las congregaciones que había con tanto sacrificio y tantas luchas y tantos problemas levantados. Con eso conllevaba la economía de mi vida y los gastos que yo tenía y las deudas que había adquirido viajando, porque yo no pedía ofrenda, yo pagaba mis propios gastos y a veces los cogía al crédito y demás. El caso fue que yo debía $175,000. Entonces, ¿qué usted cree lo que pasó? Los acreedores y los bancos me empezaron a cobrar y a volver loco. Iba a perder la casa. Entonces, figúrese cómo se sentiría mi esposa, que trabajó toda su vida para que con una decisión loca pierda todo lo que había trabajado. Pero yo no entendía por qué y por qué me iba a venir y qué me iba a pasar
pero sí entendí claramente en los mundos de arriba donde yo fui que Él me iba a ayudar y que no me iba a pasar nada. Entonces, hermano, para hacerle la historia corta en ese nivel, un hermano vino y me ayudó a aprender todo cómo funciona el sistema económico del mundo y me ayudó y no tuve que pagar nada. Cuando yo vi esto, entendí claramente que esto me pasó para que yo aprendiera cómo funciona el sistema económico, político y social y religioso, todo es lo mismo. El sistema social, político y religioso es un sistema para tener a la gente esclava y todo está bajo una base de mentira y falsedad. Entonces le dije a Fausto, ¿te recuerda? Le dije, Fausto, yo no puedo, no tengo el tiempo para esto, pero tienes que estudiar cómo funciona todo el sistema económico, político y religioso. Fausto es muy inteligente y lo estudió. Y lo que descubrió él, o descubrimos, es increíble. Increíble. Es una cosa que no se puede entender. Que uno se lo dice a la gente y no lo cree. Todo cómo funcionan las cortes de justicia, cómo funciona la religión, cómo se vendieron los líderes religiosos. Miren, hermano, Inglaterra, la corona de Inglaterra es la dueña de los dineros del mundo. La tierra. De los dineros y la tierra. Washington el dinero. No, Inglaterra es la dueña del dinero. Washington es de la guerra, del cuerpo. Washington lo administra. Washington administra el dinero, pero la Reserva Federal, ¿de quién es? Washington. De Inglaterra. De Inglaterra. Entonces, ¿de quién es el dinero? De Inglaterra. Inglaterra es, y Washington administra el dinero y es dueño de los cuerpos. ¿Por qué es dueño de los cuerpos? Porque es el que lleva las guerras. Y cuando Washington va a la guerra, todos los países tienen que ir a las guerras. Porque Washington son los dueños de los cuerpos. Y los países de Latinoamérica y Europa son corporaciones de Inglaterra, inclusive Estados Unidos es una corporación de Inglaterra y los países de América Latina son corporaciones de Estados Unidos. Y por ende terminan como corporación de Inglaterra. Entonces, en la conspiración de Yafne, fíjese bien, en la conspiración de Yafne se unió el judaísmo rabínico. Fíjese bien, le voy a decir a ustedes, el judaísmo es una religión que nace en Babilonia. No estoy hablando de la tribu o el pueblo judío. El pueblo judío es una cosa y el judaísmo es una religión que se unió al catolicismo. Y ambos hicieron lo que se conoce hoy por el judaísmo rabínico. No los judíos, ni los rabinos todo, sino lo que se llama el judaísmo rabínico.
en Washington, en esa reunión, se acordó que los judíos sionistas traidores administraran los bancos, administrar el dinero. ¿Quiénes son los dueños de los bancos? Los judíos. Entonces, no me diga que los banqueros le importa la Torá, porque lo primero que enseña la Torá es que no se haga usura. ¿Y quiénes son más usureros que los judíos bancarios? Los bancos, que ellos lo administran. Pero esos no son judíos, esos son traidores. El verdadero judío es muy diferente, ama de verdad. Pero esta gente no ama, esta gente está detrás de tu dinero. Hermano, ¿cuánto cobra una tarjeta de crédito? 29%. 29%. ¿Y cuánto te cobra el IRS del gobierno? 30%. Ya es el 60%. ¿Cuánto te queda? 40%. Y después cuando vas a comprar tienes que pagar el 12%. 10, 12. Entonces, ¿cuánto te queda? 28%. Wow. Después, hermano, el plan médico, la gasolina. ¿Y sabe cuánto te cobra de impuesto la gasolina? 2 ferias de dólar. Si vale $3, le cobran $2.60. Ok. Dice la hermana que si la gasolina vale $2, te cobra $3. 40 centavos vale la gasolina y los demás son impuestos. Wow. Entonces, si una gasolina de $1, la gasolina te sale 40 centavos y 60 son de impuestos. Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No nos damos cuenta. ¿Y quiénes son responsables de todo esto? Son responsables el Vaticano con los judíos. No estoy hablando del pueblo judío verdadero, sino los judíos que dicen ser judíos y no lo son. Ellos se han adueñado de nuestras almas. Estados Unidos se le dio, no Estados Unidos, perdón, Washington. Fíjese bien, el Vaticano no pertenece a Italia, es un país separado. Washington no pertenece a Estados Unidos, es un territorio separado. Buckingham no pertenece a Inglaterra, es de la corona. Entonces, todo el resto del mundo es del Vaticano, de los judíos traidores y de Washington y de la corona de Inglaterra. Cuando yo vi eso, yo me horroricé, hermano. Entonces digo, por eso pasé lo que tenemos que pasar. Entonces luego dije, qué bueno que pasé esto porque así aprendí que, como yo ministré una vez, dice, solo un ninja puede vencer a un ninja. Y solo un reptiliano puede vencer a otro reptiliano. Entonces, ¿podemos decir que Moshe era reptiliano? No, pero se metió en la cueva de los reptilianos en Egipto, aprendió cómo los reptilianos
como son, y con la misma habilidad los venció. Si nosotros no sabemos cómo opera la religión, si nosotros no sabemos cómo opera este mundo, nunca los vamos a vencer. Esa fue la razón por qué Moshe venció a los Egipto. Entonces, hermano, lo que nosotros, mira, discúlpeme si yo ofendo a alguien. Yo no estoy hablando de religión. Ya yo renuncié a ser rabino. Soy maestro nada más. No estoy formando iglesia. No estoy formando congregación. No soy nada. Sencillamente, como dijo Johanán, soy una voz en el desierto que quiere despertar al pueblo, que quiere despertar a los judíos, que quiere despertar a los cristianos, que quiere despertar a los musulmanes, a los católicos, quien sean, que despierten, que dejemos religión, que dejemos formas y nos, ¿cómo podría decir? Porque no encuentro ni la palabra, y nos demos a entender luz para poder ayudar a un pueblo tan esclavo como ahora. Miren, hermano, si la reina Isabel de Inglaterra repartiera todo el dinero que ella tiene, tocarían $8 millones a cada habitante de la tierra. ¿Qué le parece, Fausto? A cada uno. A cada uno de nosotros. Entonces, ¿para qué quieren tanto? No se lo van a perder. No, hermano, es que, fíjese bien, el reptiliano, ellos son reptilianos. El reptiliano son los que se llaman los dioses caídos de los Imtachtoná. Y los dioses caídos perdieron la luz. Y necesitan alimento. ¿Y cuál es el alimento de ellos? El sufrimiento, el dolor, la desesperación, el nerviosismo. Entonces, ellos no lo pueden causar directamente, sino que tienen gobiernos dictadores y traidores, asesinos, para que tengan el pueblo sufriendo, y si el pueblo no sufre, no se alimentan ellos. Están mirando las cosas como son. Por eso, cuando yo subí arriba, si subes para arriba, ¿verdad? Porque no se puede subir para arriba ni bajar para abajo. Solamente en inglés se puede. ¿Verdad? Dice get up y go down. En inglés se dice sube para arriba y baja para abajo. Y se dije, llámame para atrás. Call me back. Y entonces nosotros los hispanos hablamos, españolizamos el inglés y decimos, Pedro, ¿me llamas para atrás? Digo, ¿y cómo se llama para adelante? Pero entiendo que me lo está diciendo en inglés, call me back. Bueno, cuando yo fui, no sé si es arriba, abajo, izquierda o derecha, pero yo fui a un lugar, en esas 6 horas que yo estuve en Panamá que me llevaron, yo pude ver cosas que no le puedo explicar, pero sí me dijeron esto muy claro. Mira, este mundo está compuesto por religión, moral, cultura y política, y están podridas. No las toques, me dijeron. Solo tienes, para poder quitar una columna, tienes que poner otra.
Y hay que poner las 4 columnas verdaderas, que es el amor, la vida, la luz y la paz. Y eso es lo que se me encargó que yo hablase. Y dice que eso es lo máximo. Me dijeron que eso es lo máximo. Por lo cual tenía yo que dar todo mi énfasis. ¿Ok? Y entonces digo, ¿y por qué es lo máximo? Porque no hay nada más grande que el amor. No hay nada más hermoso que la vida. Perdón. No hay nada más hermoso que la vida. Y la única manera de expresión es la luz. Y la única manera de vivir es la paz. Y eso es lo que he tratado de hacer. Mire, yo entiendo perfectamente que la gente necesita religión. Por eso no quiero quitar la religión, porque me dijeron no la quite. Porque si tú le quitas la religión a la gente, le quitas el piso donde va a parar. La gente necesita religión porque no sabe lo que es el amor. Cuando la gente encuentra el amor, no necesita religión, porque lo encuentra a él mismo. ¿Me explico? Entonces, no estoy tratando de quitar religión, porque el pueblo cristiano necesita pastores y necesita congregaciones, porque están en ese nivel. ¿Me explico? El pueblo religioso judío necesita sinagoga y sus maestros porque están en ese nivel. No se puede quitar. Antes ahí íbamos a predicar y queríamos sacar uno y meterlo para acá. No, eso no es así. Tú no le puedes mandar a nadie, haz esto, porque lo va a hacer porque tú lo digas. No. La gente tiene que hacerlo porque lo vea, porque lo entienda. Si lo hacen por lo que uno le diga, lo pueden malentender y torcer, y eso es lo que ha pasado, los desastres que han pasado en los diferentes campos religiosos. Es mejor que los maestros expliquemos a la gente para que vean. No necesariamente tener un grupo grande de gente o mucha gente, porque podemos tener multitudes, pero si no ven, son una pila de religiosos, ¿verdad? Y hoy pueden estar con nosotros y mañana pueden estar con otro, y es lo que hemos visto. Entonces, mi misión no es sacar a este de aquí y llevarlo allá, es que la gente vea. Si estás bien en la religión judía, amén. Si estás bien en la religión cristiana o donde sea, tienes que estar de acuerdo a tu nivel y a lo que tú ves. Pero yo vi algo más. Yo vi la vida, vi la luz, vi la paz y lo experimenté. Entonces ahora lo que yo estoy hablando no es para formar una organización o una religión, es para ayudar al pueblo a que mire, experimente el amor, la vida, la luz y la paz. Y las decisiones las tomarán ellos. Es cuestión de decisiones. Yo no estoy cobrando nada, no le estoy pidiendo nada, no estoy buscando seguidores. Simplemente retándolos a que conozcan el amor, la vida, la luz y la paz. Ok, esa fue la razón por que yo dejé a Chemacoli, porque se me dijo que lo dejara, y entregué a todas las congregaciones que tenía, y me quedé solo y me ha costado todavía. Estoy luchando por entender todo lo que vi y poder descifrar, porque en esta tierra no hay nada
que se pueda comparar a lo que está arriba. No hay nada. Por ejemplo, en inglés se llama landmark. Landmark, que usted le dice, mire, yo vivo a tal lugar y allí hay un árbol así. Cuando yo veo el árbol digo, por aquí me dijo el que estaba. Una de las cosas que usted me dijo al llegar aquí, usted va a llegar a la estación de bomberos y allí va a ser una izquierda. Ese es un landmark. La otra cosa, nosotros en el idioma articulado, necesita algo que comparar. Tiene que comparar con algo. Por ejemplo, cuando usted le dice una palabra, dice, bueno, es como esto. Por ejemplo, cuando usted va al doctor, le dice, ¿de qué tamaño es su dolor? ¿Es grande? Pues yo no sé, el dolor no se mide, pero le dice, bueno, del 1 al 10, más o menos, dinos, ¿cuál es qué tamaño es tu dolor? Yo tengo algo que comparar, pero las cosas de arriba no se pueden comparar con nada aquí. Entonces, hay que vivirlas. Hay que vivir, hay que experimentarlas. Y por eso yo no se lo puedo decir. Yo lo único que digo es que si yo pude, tú puedes. Y que todos tienen derecho a experimentar el amor, la vida, la luz y la paz. Bueno, empezamos con esto no sabía cómo hacer. Y lo que he hecho es una página y estoy haciendo streaming, que es lo que estoy haciendo. Streaming es hablar que salga por internet a los lugares donde estamos hablando. Los estamos grabando, lo estamos subiendo a la página y lo estamos subiendo a Facebook para que usted lo pueda escuchar. Ok, luego pasó otra cosa. En el año 2010 se me dijo que yo me iba a enfermar. Y el 2011, en mayo 22 o 23, más o menos, me llevaron al hospital y me operaron de corazón abierto, una operación de corazón abierto. Tenía 5 venas tupidas, el corazón bajó al mínimo, tenía los riñones paralizados, el hígado y los pulmones. Entonces quedé en una coma profunda por 3 días. Dicen que mi cuerpo estaba en coma, pero yo no estaba en coma, yo estaba en punto. Andaba de parranda. Yo fui a otro nivel. En ese nivel que fui, me recibió un anciano, una anciana y una joven. Digo anciano porque es lo que yo puedo describir aquí, porque no son ancianos, porque no tienen la expresión de la cara, sino es luz. Pero es algo que uno sabe. Entonces cuando llego, me dicen que me habían extrañado mucho y entendí que yo era el segundo hijo de ellos. Y entendí que era mi verdadero padre y mi verdadera madre cósmica de arriba, de la familia. Porque dice, y murió Abraham y se reunió con su familia, murió se reunió con su pueblo. Entendí que era la estirpe de mi pueblo y de mi familia. Ese lugar, eso sí, es imposible de describírselo, porque allí no hace falta nada. Allí
no necesitas conocer nada, porque tienes todo el conocimiento. No hay horizontes, no hay preguntas, son respuestas. ¿Me explico? Y tú no quieres nada porque lo tienes todo. Entonces uno está tan feliz que... Y al fin me dijeron tienes que regresar. Eso fue muy duro para mí. Después que tú eres libre, después que estás, dice regresa. Y cuando regresé entré a mi cuerpo de nuevo y es una cárcel. Mire, yo me siento así, todavía. Desde ese tiempo yo no he estado 100% aquí. No he estado todo el tiempo aquí. A veces estoy la mitad arriba y la mitad acá abajo. Usted me puede preguntar, ¿y cómo es eso? Pues no sé. La mayoría de las veces no me atrevo a manejar. Una de las cosas por qué no me atrevo a manejar es no porque no pueda manejar, es que la mayoría de las veces no sé dónde estoy. No sé. Y cómo llegué a un lugar. Entonces eso me da miedo. No porque tenga miedo, sino porque pueda causar un accidente o algo. Hasta ahora no he tenido problema. Por ejemplo, ya le expliqué a ustedes que yo fui a San Diego el domingo. Manejé 20 millas. Digo yo, dormido. Yo le dije expliqué la otra vez que estaba dormido, pero en realidad no estaba dormido, yo estaba despierto. Iba manejando bien, pero cuando llegué a donde iba, pensaba que estaba a 20 millas para acá y cuando vine a ver estaba a 20 millas. A las 54. Digo, pero si ya llegué a la salida, ¿cómo? ¿Cuándo llegué? Entonces eso, a veces pasa los días y se me pasó el día y no me doy cuenta que se me pasó. Sé cosas que me vienen y no sé cómo llegué y si estoy arriba o si estoy abajo. Y eso no es placentero, hermano. ¿Usted cree que eso es bueno? Yo digo, yo quiero disfrutar la vida. Antes que no sabía nada, yo disfrutaba la vida. Ahora, yo no puedo disfrutar un alimento. ¿Sabe por qué no puedo disfrutar un alimento? Porque no puedo comerme otra vida. Y me estoy comiendo otra vida. Entonces me hice vegetariano para no comerme otra vida, ¿verdad? Sin embargo, cuando me como una lechuga me como un rábano, no me estoy comiendo otra vida, después voy a estar dormido como la hermana. No estoy dormida, estoy descansando los ojos. Ah, está descansando los ojos. Ok. Me está entendiendo. Si yo me como una vaca, ¿no es lo mismo que me comiera una lechuga? ¿No es una planta? Entonces, ¿qué voy a comer que me satisfaga? Chiles rellenos. También son vida los chiles. Me entiendo. En este mundo tenemos que comernos unos a los otros. Hay que comer vida. Y yo entiendo ahora lo que es vida.
Entonces, no tengo paz para comer. Oh, y usted dirá, bueno, ¿y entonces qué comamos? ¿De qué? ¿Cuál debe ser el verdadero alimento de nosotros? ¿Qué somos nosotros? Luz. ¿Y cuál debe ser el alimento? Pero desde que nacimos, empezamos a alimentarnos mal. Empezamos a alimentarnos mal. Porque es una cultura para mantenernos. La alimentación de nosotros nos bloquea. Nos bloquea en todo. Y yo decía, bueno, ¿cuál es la verdadera alimentación? Es la luz. Y estaba hablando de esto en chino el viernes, ¿no? Sábado. Estuve en chino. Y una hermana dice, qué tremendo eso si yo practico esto. Hay un señor que vive en Yucca Valley, en el desierto. Él hace, no recuerdo si es 5 o 10 años que no come. No come nada. Y él cuando se empezó a alimentar de la luz, fíjese, ya dejó de dormir. Ya no duerme y por eso se tuvo que ir al desierto. Tiene 80 años él y viene a las competencias porque él no es religioso ni practica religión. Él descubrió eso. Y viene a las competencias de levantar pesa y le gana a los levantadores de pesa porque tan flaquito levanta 100 libras. No, ¿cuánto? 1000 libras. 1000 o 100. 100 tal vez. 100 libras levanta él. Yo como no he levantado pesas, no sé. La pesa que levanto es la barriga. Ok. En India hay un señor que lleva 10 años y no come tampoco. En Australia hay una que lleva 3 años sin comer. Pero como todo lo religioso y toda la gente, ahora se ha vuelto una novedad que se llama sun gazing, mirar al sol. Y eso no es así, porque la gente piensa ahora y se hace una moda que mire el sol. Y que mire el sol y no miran por qué tienen que mirar al sol. ¿Me explico? El sol, uno lo va haciendo en las primeras horas, la primera hora de la mañana y la última hora de la noche. Es cuando los rayos ultravioleta y el efecto es mínimo. Pero tienes que empezar, creo que con 5 segundos, después 10 segundos, después 20 segundos, después 30 segundos y así vas aumentando hasta que puedes pasar a 1 hora. Pero eso se tarda tiempo, porque no te puedes quedar ciego y tienes que tener mucho cuidado. Entonces yo digo, ya yo tengo, ya mi cuerpo no funciona bien, ya me han tasajeado, como dicen, pues ya no puedo mirar al sol, ya tengo que, ya mi tiempo pasó, tengo que sufrir y comer lo mejor que yo pueda. Pero al pueblo no se le ha enseñado eso. No se le ha enseñado. Así que
es algo tan hermoso que yo pude ver que en el libro de Bereshit, y con eso, porque ya se nos acabó el tiempo, en el libro de Bereshit dijo, el día que comas morirás, ¿verdad? Cuando comió, empezó a morir, a morir, a morir y a morir. Entonces quiere decir que el hombre no se alimentaba. ¿De qué se alimentaba? De luz. Tenía una sola circulación, la circulación de luz. Y al comer tuvo dos circulaciones, sanguínea y de luz. Al tener la circulación sanguínea, ahí empezó, porque la vida se manifiesta ahora en dos maneras, por medio de la sangre y por medio de la energía. ¿Ok? Entonces, todo esto es un aprendizaje que la religión no nos ha enseñado, porque se nos ha dicho que debemos alimentarnos de la Torá y todo, pero ¿qué es lo que hacemos? Es conocer la Torá para condenar. Yo fui pastor, hermano. Eso fue en el año 69, en New Jersey. Yo fui pastor y había una hermana que le decíamos Concordancia. Todo el mundo la conoció por la hermana Concordancia. Esa mujer se sabía la Biblia de memoria. ¿Y sabe para qué se la sabía? Para condenar a la gente. Porque la Biblia dice que usted es el pecador en tal versículo que hay acá, y la gente veía Concordancia y le salía huyendo, hermano. Sí, porque ella no decía, hermano, que bendiciones, mire que esto. Hermana, y ese vestido negro que trae usted, es que el negro, mira, la Biblia dice que tus pecados son negros, tú no debes, ¿me entiendes? Y empezaba a darle versículos, y por bendición o ventura o qué sé yo, paciencia del universo, llegó a ser miembro de mi congregación, hermano. Ay, su piedra del camino. Ay, padre, hasta me presinaba yo cuando veía Concordancia. Y le daba una letanía a uno. ¿Qué pasó? Que sus hijos se volvieron locos. Dejó a su esposo, porque era concordancia. La concordancia no vive. ¿Sabía usted eso? La concordancia no vive. La concordancia recuerda. ¿Verdad? Entonces, ¿sabes lo que es una concordancia, no? Sí. Aleluya. Yo creo que se murió concordancia o vive, no sé. Todavía está condenando a los hermanos, a lo mejor. Aleluya. Qué bueno que salí de ahí, hermano. Uf, cuando yo salí de ahí, de ese pueblo, dice, Respiro. así que discúlpeme, pero yo espero que hayan escuchado estas palabras y dejen de ser concordancia para entender Torah. Shalom. Shalom. Cuando estuve en Inglaterra, fui a un tour y